en esta jornada y manteniéndose todavía, digamos, en terreno positivo en lo que va del año. Recordemos que estos niveles también ya están muy cercanos a los máximos históricos que se habían reflejado en meses anteriores. Particularmente también Donald Trump mencionaba que después de conocer las consecuencias de este ataque, ya que, como repito, hasta el momento se consideran como simbólicas, muy poco representativas, pues esto pudiera posiblemente dar un cese al fuego entre Israel e Irán, pero bueno, esto es algo preliminar en lo que, bueno, de darse o de confirmarse esto, pues seguramente las valuaciones de los mercados pues lo tomarán de forma positiva. Esto también quita presión, digamos, a muchas empresas que habían estado muy presionadas en sus evaluaciones también por los altos precios en las mezclas internacionales del petróleo, como el caso de las aerolíneas, particularmente Volaris había mostrado o sigue mostrando todavía un rezago muy importante. De flujos en Estados Unidos y movimiento en en las tasas, la verdad es que habíamos visto una estabilidad importante en el último par de semanas, quizá con algunos sobresaltos por falta de demanda en alguna subasta por ahí, pero la realidad es que había estado bastante estable el Treasury de 10 años alrededor de 4.40, 4.45, las tasas de más largo plazo que ya tuvieron algo más de demanda y estaban bajando un poco. Lo que llama mucho la atención es que después de aquella baja de Moody's, se empezó a poner en duda la fortaleza de los Estados Unidos, la seguridad en este tipo de instrumentos y sin embargo, hoy que después de los famosos ataques de Estados Unidos a Irán durante el fin de semana, lo que vimos fue una baja importante de alrededor de 8 basis en el Treasury de 10 años. Entonces, pues a final de cuentas, pues sí, pareciera que el Treasury sigue siendo de alguna manera un safe haven en donde los inversionistas pues puedan meter su dinero si se sienten incómodos en los mercados de equity que tienen bastante más volatilidad, ¿no? En cuestión de México, esta semana tenemos dos temas importantes. Uno es la inflación que se va a dar a conocer mañana, tempranito. Algo muy importante, yo creo, al cierre del mercado de hoy vimos pues algún participante o algunos participantes que salieron a tomar toda la curva de Unibonos, lo que nos llevó a pensar, y lo platicamos hace rato Fred y yo, que pudieran estar esperando que el número de inflación mañana estuviera otra vez por arriba de las expectativas de analistas y esto llevar a las tasas reales de los unibonos un poco a a la baja y pues tratando de anticiparse a este dato de mañana, ¿no? Pero bueno, ya lo conoceremos a las 6:30 de la mañana. En cuestión de flujos, la realidad es que no hemos... Una ofensiva aérea contra las instalaciones nucleares clave en Irán. Este ataque marca un punto de inflexión eh, sobre la tensión que pues ya llevaba años latente, ¿no? Aquí podemos ver un mapa sobre los principales puntos que fueron atacados. Entre el 14 y el 20 de junio, Irán responde con drones y misiles sobre el territorio israelí, lo que incrementaría significativamente el riesgo de una confrontación abierta. Y bueno, durante esta semana, como lo podemos recordar, la comunidad internacional comenzó a emitir alertas sobre el deterioro de la seguridad regional. Este, Recordemos que Israel tiene el domo de hierro, pero aún así, pues no fue totalmente impenetrable, y por lo que se efectuaron algunas afectaciones en Israel. Siguiente, por favor. Y bueno, el día de ayer, el 22 de junio, la situación escala todavía más. Estados Unidos se involucra directamente en el conflicto. El presidente Trump autoriza bombardeos en las mismas instalaciones nucleares iraníes previamente atacadas por Israel. Y bueno, ellos atacan con éxito y el día de hoy, 23 de junio, Irán responde lanzando misiles contra la base militar estadounidense en Qatar sin causar daños relevantes. En este punto el conflicto deja de ser exclusivamente entre Israel e Irán y se convierte en un escenario de confrontación regional directa. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí podemos ver una tabla sobre cómo ha ido evolucionando el precio de los principales índices, el W Texas Index y el Brent. Previo al conflicto se veían precios de 67 y 69 dólares respectivamente. Y una vez que empiezan los ataques, los precios del barril suben a 73 y 74. Durante las tensiones, en su punto más alto, llegan a estar entre 75 y 76. Y bueno, el día de hoy cerraron bueno, están en 68 y 69 respectivamente. Y bueno, ahorita vamos a hablar más a qué se debió esto. Siguiente, por favor. Em, Sobre el estrecho de Hormuz, pasando al plano energético, el estrecho de Hormuz es clave para entender el riesgo actual. Por ahí transita el 20% del petróleo que se consume globalmente y casi el 30% del crudo que se transporta por mar. A diario cruzan hasta 20 millones de barriles provenientes de Irán, Arabia Saudita, Emiratos y Kuwait. Y bueno, Irán ha insinuado que podría cerrarlo, pero esto dañaría su propia economía, afectando sus propias exportaciones y perjudicaría a China, su principal cliente. Un cierre total generaría una disrupción entre el 10 y el 15% del suministro mundial. Y bueno, aunque ese estrecho sigue abierto, el riesgo logístico ha aumentado. Hay maniobras evasivas de buques, se encarecían los fletes en más del 20% y se han detectado interferencias en sistemas de GPS y alertas de colisión. Aquí podemos ver el mapa de este pequeño espacio, es el estrecho de Hormuz, y por aquí transita con el 20% del petróleo mundial. Siguiente, por favor. Y bueno, tras los bombardeos, el petróleo tuvo un fuerte impulso, como ya lo vimos antes. Sin embargo, el mercado mostró una respuesta bastante racional. No hubo pánico generalizado, sino una actitud vigilante. Las grandes petroleras como Exxon, Chevron, ConocoPhillips y Occidental se beneficiaron inicialmente, pero en términos generales el comportamiento fue más táctico que emocional. Muchas de estas compañías tienen balances sólidos y generan flujo de caja positivo, lo cual las posiciona bien frente a episodios de volatilidad. Podemos ver que prácticamente no se vieron muy afectadas. Recordemos que muchas de estas empresas tienen más de 140 años operando, por lo que, bueno, este tipo de conflictos pues ya no son ajenos a las compañías. La siguiente, por favor. Y bueno, para concluir, hasta ahora no se han tocado centros de producción petrolera ni rutas de transporte como el Estrecho de Hormuz, como ya lo mencionamos antes. Esto es clave. Para Irán mantenerla abierta es lo más lógico desde un punto de vista económico. Y bueno, al ver esto, el mercado ajustó su percepción de riesgo y los precios comenzaron a bajar. El Brent retrocedió a 69 y el W Texas bajó a 68,50 el día de hoy. Y bueno, esto demuestra que más allá de la tensión geopolítica, el mercado sigue reaccionando con base a hechos concretos y no hay disrupciones físicas, por lo tanto, pues no hay justificación para una escalada en precios sostenida. Eso lo pudimos ver el día de hoy. Tuvimos hasta hasta menos 8% en el día de hoy en los precios del Brent y el West Texas. Esto deja claro que mientras la infraestructura petrolera pues no sea atacada y las rutas como Hormuz siguen operativas, el riesgo pues, de disrupción real pues se mantiene acotado. Muchas gracias, Armando. Gracias a ti, Alejandro, por el resumen. Y bien, ahora pasamos con un reporte especial en algunas empresas relacionadas al sector de ciberseguridad y computación cuántica, elaborada por Vania Rodríguez, que forma parte de nuestro internship aquí en Análisis. Adelante, Vania, por favor. Muchas gracias, Armando. Pues sí, el día de hoy les traje un reporte de tanto el sector de ciberseguridad como el sector de computación cuántica y cómo se observa en el mercado de valores. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nuestro analista señor David Lara me va a ayudar con la introducción del reporte sectorial. Muchas gracias, Vania. Así es, vamos a platicar un poco de estas empresas, de dos sectores que han estado pues en tendencia, al uno que lleva más tiempo que otro, que son el de ciberseguridad y de la computación cuántica. En este caso, ambas industrias están llamadas a jugar un papel central en el entorno digital actual.
Una, por un lado, el ciberseguridad, ya que es ahora una necesidad crítica de todas las empresas, cada vez en un ambiente más digitalizado necesita más protección para el tema de datos, para el tema de seguridad de la información. Entonces, todo esto, pues las empresas están haciendo gastos considerables para proteger toda su información. Por otro lado, la computación cuántica, pues todavía parece pues una promesa a más largo plazo. Sin embargo, recientemente hemos visto algunas empresas que ya están pues en la mira, ya están incluso cotizando en el mercado, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, en el SIC, que son empresas que ya tienen pues algo, están generando algo de ruido para los próximos años, tratar de desarrollar un chip cuántico que pueda ponerlos adelante, principalmente en el tema de inteligencia artificial. Entonces vamos a revisar un poco de esto. Antes de ir punto por punto, vamos a revisar el desempeño de estas empresas. En la siguiente slide lo podemos ver. ¿Cuál ha sido el desempeño? Aquí podemos ver cuál ha sido el desempeño de las empresas de ciberseguridad. Estas empresas que tienen estas gráficas de 5 años, no se alcanza tanto por el tema de la escala. No obstante, les puedo decir, Palo Alto es la primera empresa, la empresa de hasta arriba, con un 441% en los últimos 5 años. CrowdStrike le sigue a Palo Alto, que está en 398%. Fortinet está un poco más atrás, con 283%. Scalar está en 192%. Y por último, Cisco, que es la más rezagada de esta, es la empresa más antigua de todas estas que vamos a revisar. Y bueno, está con un 45%. Entonces podemos ver que aquí, en estos últimos 5 años, ya son unas empresas un poco más maduras, a diferencia de las que siguen. En la siguiente slide, por favor, podemos ver las empresas que tienen relación con la tecnología cuántica. Tenemos a Palo Alto Networks. Su ticker es PANW. Y esta es una empresa que ha sido líder global en ciberseguridad desde el año 2005. Esta empresa nos ha ofrecido soluciones para redes desde la nube y operaciones en seguridad de igual manera. Tienen principalmente 3 plataformas clave. La primera, la cual es Prisma. Esta está centrada en la seguridad de entornos en la nube. Podemos encontrar plataformas como Prisma Cloud y Prisma Access que han sido diseñadas para poder proteger aplicaciones, usuarios y datos en infraestructura pública. Podemos pasar con el Cortex, el cual está enfocado en operaciones de seguridad, en soluciones como Cortex XDR y XSOAR. Estas son aplicaciones o plataformas que nos permiten la detección avanzada de amenazas y automatización de respuesta a incidentes para clientes institucionales. Por último, tenemos la aplicación Strata, la cual es una plataforma tradicional de firewalls y simplemente la han estado modernizando con el paso del tiempo. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a Cisco Systems, la cual se puede encontrar en la bolsa se puede encontrar en Nasdaq bajo el ticker de CSCO desde el año 1990. Esta empresa, pues bueno, todos la conocemos ya que tiene una larga trayectoria por sus routers y sus switches, pero su mercado ha evolucionado y actualmente están intentando implementar la tecnología junto con la inteligencia artificial, servicios de colaboración, observabilidad y especialmente las soluciones de ciberseguridad empresarial. Esta empresa tiene un enfoque estratégico, ya que tiene exposición global con crecimiento notable cada año. En el segmento de seguridad tuvo un incremento de 54% interanual. Pasamos con los resultados del primer trimestre, por favor. Cisco nos reportó unos ingresos de 14.149 millones de dólares, lo cual es un 11% de incremento interanual, y tuvieron un gran desempeño en específicamente el segmento de productos. Para la parte de rentabilidad, tuvieron una utilidad operativa no GAAP de 4.880 millones de dólares, con un margen del 34.5%, y su utilidad neta no GAAP fue de 3.831 millones de dólares. Esta empresa, como ya sabemos, tiene una posición financiera robusta, ya que su flujo de caja ha sido de 15.642 millones de dólares y con una activa política de retorno al accionista que priorizan entre cada trimestre. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora pasaremos con las conclusiones de... Respecto al sector salud. Adelante, por favor, Bernardo. Ok, bueno, buenas tardes a todos. A continuación vamos a darle rápidamente, vamos a revisar la nueva propuesta fiscal presentada por el Senado de Estados Unidos, la versión del Senado del One Big Beautiful Bill. Y bueno, en esta diapositiva presentamos los cambios fiscales más importantes que contempla la iniciativa del Senado. El primero de ellos, referente a los beneficiarios del programa de Medicaid. Medicaid es un programa de seguros de salud del gobierno de Estados Unidos para la gente de escasos recursos. La reforma propuesta obligaría a aquellos beneficiarios del programa que no tienen hijos ni discapacidades a acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo, estudio o voluntariado para conservar su acceso al programa. El argumento es incentivar la autosuficiencia de estos programas y, por supuesto, un menor gasto por parte del gobierno. Después tenemos la reducción del tope de los provider taxes, que esto también tiene relación con Medicaid. Los provider taxes son impuestos estatales que se aplican a hospitales, clínicas y otros proveedores de servicios médicos. Sin embargo, su objetivo no es la recaudación directa, sino que funcionan para atraer recursos federales que posteriormente regresarán a los estados a través del programa de Medicaid. El esquema funciona de esta forma. El estado cobra un impuesto al hospital, ese monto se declara como una aportación estatal ante el gobierno federal y el gobierno federal iguala esa cifra con fondos adicionales de Medicaid para el estado. De manera que los fondos que la federación le otorga a un estado son proporcionales a los impuestos que el estado cobre a los hospitales y clínicas, y estos fondos eventualmente llegan a estos hospitales a través del programa. Para evitar abusos, el gobierno federal impone un límite. Los estados solamente pueden aplicar un impuesto de hasta un 6% del ingreso neto del hospital. La nueva propuesta reduce ese límite de 6% a 3.5% en los estados que expandieron Medicaid. Esto implicaría que los estados pueden generar menos aportaciones locales, lo cual reduce los fondos federales disponibles para los programas médicos estatales. En la práctica, esto se traduce en menos margen fiscal para los gobiernos locales, sobre todo para aquellos estados que dependen de este mecanismo para sostener hospitales rurales, clínicas comunitarias y programas de salud preventiva. Otra propuesta es la eliminación progresiva de créditos fiscales para las compañías de energía solar y energía eólica entre 2026 y 2028. A partir de 2026, habría una reducción inicial del 60% del valor actual de esos créditos y para 2028 su extinción total. Esto se contrasta con el marco actual que se estableció por la Inflation Reduction Act del 2022, que extendía estos créditos fiscales hasta 2032. Ahora, este es caso solamente de la energía solar. Presentación correspondiente. Adelante. Muchas gracias, Armando. Pues contamos con la presencia, como bien saben, en la invitación de la reunión de análisis de hoy de Grupo Electra, y estamos con el management de primera mano aquí para las próximas emisiones de certificados bursátiles de largo plazo en 3 tranches, que posteriormente Santiago les platicará los términos y condiciones de las transacciones. Y con nosotros están Bruno Rangel, quien es director de Relación con Inversionistas. Por ahí vi también a Esteban Galíndez, que es director de Financiamiento Corporativo de Grupo Salinas. Gilberto Villegas, que es el gerente de Finanzas Corporativas de Grupo Salinas. Y bueno, hasta donde veo son los presentes para la reunión de hoy. Héctor, si quieres te cedo la palabra antes de pasarle la palabra a la compañía y empezar la presentación. No seré muy breve. Bienvenidos todos. Creo que es muy interesante lo que nos van a presentar, especialmente en vistas de la próxima emisión. Y bueno, esperemos que a los clientes les parezca tan interesante como pienso que va a ser la presentación. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Y pues adelante, adelante, Tomás, te dejo la conducción del roadshow. Muchas gracias, Héctor. Bueno, nada más decirles que en el evento de que tengan algún comentario o duda, con todo gusto me lo pueden hacer llegar por el chat, en público o en privado, y posteriormente yo daré lectura de estas preguntas e inquietudes al management de la compañía. Adelante, Gil, Bruno. Sí, cómo no, muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por el tiempo. Si les parece bien, podemos dar digamos, un recuento breve de las láminas, sobre todo enfatizando en lo que hay de nuevo en la compañía.
y con gusto cualquier cosa, estamos a la orden para cualquier duda. Yo creo que aquí en los highlights es muy importante ver que pues continuamos con un 55% de participación en el mercado de motos en México. Es un mercado muy dinámico que crece doble dígito y pues llevamos ya varios años entre 50 60%, gracias a varias características positivas que tenemos. Nosotros crecimos 12% en el trimestre en venta de motos. Em, Más tarde vamos a ver con más detalle cómo logramos esto. Somos algo muy importante, somos el banco más grande en México en cartera de préstamos personales. Son 77,000 millones de pesos de préstamos personales y el segundo en empleos directos generados con 42,000, poquito más empleados. Somos el onceavo empleador más grande de México, privado, con 70,000 empleos directos. Tenemos, bueno, pues casi 26 millones de clientes digitales bancarios. Si uno se pone a comparar esto con, por ejemplo, con la población económicamente activa, que es de 61 millones de habitantes, bueno, tenemos más del 40% de la PEA tiene, ¿no? Es el equivalente a los clientes digitales bancarios que tenemos. Entonces, sí puede uno ver el tamaño pues de lo que tiene la compañía en el mercado. Aquí vamos a ver el negocio comercial, después vemos la parte financiera. El negocio comercial, bueno, pues tiene 1,400 puntos de contacto, más o menos una cifra con pocas variaciones, relativamente estable, debido a que estamos, después de haber crecido en 2022 de manera muy dinámica los puntos de contacto, estamos complementándolos mucho con la parte digital, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en los canales digitales, ya representan el 7% de las ventas de la parte Gracias. comercial. Hace año y medio eran el 6%, entonces vamos creciendo bien. Tenemos un pago, digamos, la gente elige pago contado, pago a crédito. El 60% de las compras son a crédito. Hace año y medio eran 50, estaba en los bajos 50. Estamos impulsando las compras a crédito porque lo que deseamos es tanto el margen de tienda como el margen del negocio financiero. Y algo muy interesante, pues tenemos 54 tiendas Electramotos que nos ha resultado muy rentable y la verdad es que también se da esta combinación de mercancía más crédito en muchos casos, ¿no? Brevemente, para concluir con lo anterior, em, dentro de esta estabilización de las remesas, nosotros tenemos una participación de mercado de 51,5% em, hace un mes contra 49 que teníamos en diciembre. Entonces, bueno, pues hemos compensado digamos, estos movimientos en el mercado, ¿no? Nos ha ido por ahí muy bien. De hecho, transferencias en pesos en el primer trimestre creció 7% en nuestro caso, los ingresos. Vamos ahora al negocio financiero. Aquí, bueno, pues somos pilar para la inclusión financiera y al decir esto, no solo nos referimos a que tenemos los instrumentos que son adecuados para las familias que digamos, nos tienen la confianza de tener una cuenta con nosotros, ya sea activa o pasiva, sino, pues, como saben, hemos estado muy presentes como Grupo Salinas con educación financiera. Hemos, digamos, tocado la vida de más de 60 millones de personas con nuestro programa Aprende y Crece. Entonces, no nomás la inclusión financiera es, ok, tienes una cuenta, sino además es saber usarla, ¿no? Saber pedir créditos hasta donde nos sea posible pagar, saber a lo mejor poner algún negocio con lo que pedimos prestado o usarlo para algo que nos convenga, o tener un depósito de una inversión que también nos es adecuado. Somos, como decíamos, el banco más grande por cartera de préstamos personales y empleos generados. Tenemos casi 35 millones de cuentas de depósito. Es, pues, el mismo número que hogares en México.
¿no? Para que veamos el tamaño, digo, no podemos ser un sinónimo de cuenta de depósito de hogar, pero sí nos damos una muy buena idea del tamaño que hemos logrado en México. Y algo bien interesante es, tenemos cerca de 25,000 colaboradores en canales de cobranza. Si vemos que tanto hacen labores de crédito como de cobranza, tenemos aquí algo bien importante. Nuestro IMOR ha estado en los últimos trimestres por debajo del promedio histórico del banco, que anda por ahí de 5 o 6%. Nuestro IMOR está 2 puntos, entre 1 punto y 2 puntos abajo de ese promedio. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando vemos originación, tenemos el mismo rigor para otorgar crédito, tanto a través de medios digitales como físicamente. Es decir, son las mismas requisitos, ¿no? A la hora de dar un crédito. Y por el lado de la cobranza, hemos implementado cuadrillas que nos permiten que siempre haya alguien cobrando cuando se requiere, ¿no? Antes a lo mejor pues, era una persona y ese día no iba y pues ese día no cobraba, ¿no? Ahora no, si eso sucede, la cuadrilla organiza dónde debes de estar y siempre tenemos un cobrador cuando se requiere. Si nos pasamos la Afore ha venido creciendo, doble dígito en monto bajo administración, pues digamos, el total de cuentas registradas, y buena parte de eso, pues se debe a que tenemos, además de muy buenos rendimientos y muy buen servicio, pues más de 4,000 asesores de afiliación y obviamente también un posicionamiento del mercado bastante adecuado. Esto nos permitió crecer en el trimestre, en los últimos 12 meses, terminados el trimestre, 16%. Seguros creció 4 y precisamente hace rato que 4%, precisamente hace un ratito que veíamos las remesas, bueno, pues vemos un ejemplo de cómo ofrecemos productos de seguros eh, muy adecuados para nuestro mercado objetivo. Tenemos un seguro que cubre robo de remesa, ¿no? Alguien sale de la ventanilla del banco, va a la calle, digamos, roban la remesa, pues hace en cierto periodo, son ciertas horas, hace su denuncia al Ministerio Público y se le paga, ¿no? El seguro le paga el robo. Purpose Financial también creciendo muy bien, creció 11%. Algo bien importante de Purpose es que se ha venido eficientando, digamos, tanto por el lado del costo como por el lado del gasto, gracias a que hemos pues, reducido la presencia física de puntos de contacto y hemos aumentado la presencia digital, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí un margen de vida en los últimos 12 meses del 11% contra 8% hace un año. Entonces, pues estamos no solo creciendo, sino creciendo muy bien, con buena rentabilidad. Y desde luego, Punto, pues se destaca por muchas razones, pero una de ellas, la participación hasta la fecha, en 150 colocaciones. La verdad es que es un logro muy, muy importante.